Antes de que se descubriera que la Tierra era redonda, muchas personas creían que era plana. Y los hindú, ellos creían que la Tierra estaba sostenida sobre elefantes. Y si alguien preguntaba, ¿pero los elefantes sobre qué están? Entonces ellos decían, los elefantes están sobre una enorme tortuga. Y si alguien preguntaba, ¿y la tortuga sobre qué está? Entonces ellos decían que la tortuga estaba sobre una enorme serpiente. Y si alguien preguntaba, ¿y la serpiente sobre qué está? Entonces ellos decían, bueno, ella nada en un mar cósmico. Interesante teoría. Pero la Biblia en Job 26:7 ya nos había dicho que Dios extiende el cielo sobre el vacío y sobre la nada tiene suspendida la tierra. Queridos hermanos, tenemos en nuestras manos el libro de los libros, la palabra inspirada por Dios. Tenemos ese santo y gran tesoro a nuestro alcance. Y gracias al Señor, porque tenemos su palabra. Y mirábamos que la Biblia es el único libro inspirado por Dios. En 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, se nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Mirábamos que la Biblia es la palabra profética más segura. Pedro está diciendo, tenemos la palabra profética más segura, incluso sobre aquellas experiencias que ellos como apóstoles cercanos de Cristo habían tenido. Él dice, la palabra escrita, la Biblia, las escrituras son la fuente más confiable que podemos tener. Mirábamos que la Biblia es la verdad inerrante de Dios. Bueno, dice el Señor, santifícalos en tu verdad. Y dice, tu palabra es verdad. Y esta verdad no contiene errores. No podemos confiar en un libro que pudiera tener errores, pero gracias a Dios que tenemos las escrituras y ellas son inerrantes, son infalibles, porque son el libro inspirado por Dios. Y miramos que las escrituras, la Biblia, es la espada del Espíritu. El creyente ha sido dotado con la armadura de Dios. Y parte de esa armadura es esa espada con la cual nosotros podemos defendernos, pero también atacar cuando seamos acechados por el enemigo. Y dice Pablo a los Efesios que esta armadura del Señor es con la cual nosotros podemos estar firmes en el día malo, cuando vengan las circunstancias difíciles, cuando vengan esas situaciones inesperadas, cuando seamos tentados. Entonces tenemos a nuestro alcance este maravilloso libro, hermanos, la Biblia, la palabra de nuestro Dios. Pero en esta noche, con la ayuda del Señor, quisiera que viéramos 4 principios de solamente la Escritura. Porque no podemos tener otro libro inspirado por Dios. No podemos confiar en otra fuente que no sea esta palabra profética. Estamos en un mundo lleno de mentira, donde la única verdad es la palabra de Dios. Entonces, tenemos que mentalizarnos como creyentes que la Escritura y solamente la Escritura debería ser el centro de nuestras vidas hasta el día que muramos. Y de hecho, bueno, la palabra dice que cielos y tierra podrán pasar, pero su palabra no pasará. Es decir, que aún en el cielo nosotros seguiremos aprendiendo y conociendo y creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. Solamente la Escritura. Y quiero invitarles a leer el Salmo 138, versículo 2. Salmo 138, 2. Y vamos a leer solamente la parte B de este texto.
porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Observe bien el texto. Dice que ha engrandecido. Hay dos cosas que Dios ha engrandecido. Número uno, usted lo tiene ahí en el texto, dice tu nombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. El nombre de Dios, el nombre de Cristo. Pero hay otra cosa que Dios ha engrandecido al nivel de su nombre. Y según el texto es su palabra. Entonces, de este texto nosotros podemos, como principio número uno, destacar que solamente la Escritura es la autoridad suprema en cuanto a lo que creemos y en cuanto a lo que practicamos. Hermanos, solamente la Escritura es totalmente autoridad. Porque Dios la ha engrandecido sobre todas las cosas. Decíamos en la sesión anterior que nadie puede creerse absoluto en esta tierra. Siempre y siempre vamos a estar bajo autoridad. Ninguno de nosotros es absoluto, es soberano, supremo. Nosotros no podemos ni siquiera subsistir por nosotros mismos. Pero existe un soberano, existe un absoluto, existe un ser supremo y superior que es nuestro Dios. Pero Dios ha engrandecido su palabra sobre todas las cosas. Entonces, la palabra de Dios tiene el nivel de autoridad suprema sobre todo, y ella es, solamente ella, la autoridad suprema en cuanto a lo que nosotros deberíamos de creer y en cuanto a lo que practicamos. Bueno, cuando hablamos de nuestras creencias, estamos hablando de nuestra mente, la batalla por la mente. Yo no sé si usted lo había visto desde este punto de vista, pero existe una lucha por nuestras mentes. Como lo dice el hermano William McDonald, dice, siembra un pensamiento y cosecha una acción. Siembra una acción y cosecha un hábito. Siembra un hábito y cosecha un carácter. Siembra un carácter y cosecha un destino. Todo comienza entonces en la mente. Entonces, hermanos, una de las armas de Satanás para confundir y engañar a la gente es distorsionando las escrituras. Pero este principio de solamente escritura, entonces, nos va a ayudar a proteger la escritura, porque la escritura la vamos a interpretar con la escritura. Y la escritura, entonces, será la base de nuestras convicciones. Hermanos jóvenes, el resto de vida que el Señor le dará y el servicio que pueda lograr para él dependerá de sus convicciones que esté formando hoy. Decía un predicador: jóvenes, lo que un día llegaréis a hacer, lo estáis cultivando hoy. ¿Cómo fue que Daniel pudo mantenerse en integridad ante su Dios en una cultura muy diferente a la cultura judía? Era un cautivo en Babilonia. Pero nos dice Daniel 1:8 que Daniel propuso en su corazón. Todo comienza entonces con un propósito y con una convicción que Dios ha puesto en nuestras mentes por medio de su palabra, y esto baja al corazón y esto resulta en una acción. Bueno, aquellos 3 jóvenes ahí en el libro de Daniel son amenazados y se les advierte: si ustedes
al oír los instrumentos de música, y menciona ahí la cantidad de instrumentos de música, no se inclinan ante la estatua que yo he creado, ustedes serán lanzados en un horno de fuego ardiendo. ¿Cómo pudieron sostenerse aquellos tres jóvenes ante una amenaza de la muerte frente a este rey? ¿Cómo pudieron lograrlo? Porque ellos habían forjado convicciones en la autoridad suprema, en las escrituras. Bueno, uno de los mandamientos dice, no tendrás dioses ajenos, no te inclinarás a ellos. Eso es escritura. Bueno, ellos como judíos conocían la ley. Ellos tenían una base, una convicción basada en las escrituras. Y ellos responden al rey. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Es decir, esa convicción bíblica que ellos habían adoptado en su vida, basada en la palabra de Dios, no era negociable. Aún así, tuvieran que ser lanzados en aquel horno de fuego ardiente. Hermanos, solamente la escritura es la autoridad suprema en cuanto a lo que creemos y en cuanto a lo que practicamos. Porque Dios está en el nivel más alto y nadie está por encima de él. Y porque su palabra está por sobre todas las cosas. Ningún credo y ningún concilio tienen una autoridad ni superior ni igual a las escrituras. Es decir, no se trata de redactar un credo y luego de imponer este credo. No se trata de formar un concilio y luego de ahí del concilio van a salir las directrices para nuestra vida. Porque solamente la escritura es la autoridad suprema en cuanto a lo que creemos y en cuanto a lo que practicamos. Quiero invitarle a leer ahí en Marcos, capítulo 7, versículo 7. Aquí tenemos un ejemplo de violación a este principio. Marcos 7, 7. Dice, estas son palabras de Cristo. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Versículo 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Versículo 13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Ningún hombre puede reclamar la autoridad que solo a las escrituras se le atribuye. Y aquí estos fariseos estaban poniendo por sobre la autoridad de las escrituras sus propias tradiciones, sus propios mandamientos. Y Cristo reprende esta actitud porque solamente la escritura es la autoridad suprema en cuanto a lo que creemos. Hermanos, no podemos intentar imponer nuestros pensamientos propios o nuestras opiniones propias sobre los demás. Pero la escritura, entonces, ella sí tiene la autoridad de moldear aquellas cosas que nosotros creemos y aquellas cosas que nosotros practicamos. Bueno, Apocalipsis 22, 18, un texto muy importante. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, y ahí viene la sentencia del Señor. Hermanos, nadie puede añadir ni quitar lo que la palabra del Señor ya ha dicho. Y cualquiera que se atreve entonces a violar este mandamiento corre peligro, porque es un grave pecado intentar editar lo que Dios ha dicho. Bueno, A.W. Tozer escribe, no debemos atrevernos a editar a Dios. Bueno,
si usted hace un escrito para alguna revista, pues van a haber editores profesionales que van a mejorar el texto, tal vez corregir algunos errores de pronunciación o quitar o poner alguna palabra para que se entienda mejor. Pero eso se puede hacer con cualquier libro. En nuestros gimnasios muchas veces, a veces cambiamos alguna palabra para un mejor entendimiento. Podemos hacerlo, pero hay algo que no podemos tocar y es la palabra del Señor, porque ella es la Escritura y solamente la Escritura es la autoridad suprema en cuanto a lo que vamos a creer y en cuanto a lo que vamos a practicar. Tal vez has escuchado hablar de Martín Lutero. Martín Lutero fue un hombre que por mucho tiempo cargó con el peso de su pecado y él pasaba a veces horas confesándose y después de confesarlo ya se iba, a veces él regresaba porque se le había olvidado algún pecado y confesándoselo ahí a otro hombre, pidiendo perdón, pero él no sentía descanso. Pero mientras él estudiaba el libro de Romanos, se da cuenta que la Escritura dice que el justo vivirá solamente por la fe. Y comienza a entender que no hay nada que un ser humano pueda hacer para ganar o para comprar su salvación, que la salvación, que el perdón de pecados es un regalo solo por gracia. Y él escribe contradiciendo las enseñanzas de la tradición de su tiempo. Y él comienza a escribir y a enseñar lo que la Biblia dice con respecto a la justificación solo por la fe. Y escribe 95 tesis y las pega ahí en la puerta de Gutenberg. Pero esto le trajo muchas consecuencias. Él fue enjuiciado y se le estaba obligando a que él se retractara de lo que él había escrito y de lo que él estaba enseñando. Porque la enseñanza de su tiempo era que las personas tenían que dar indulgencias, tenían que dar dinero para ir quitando sus pecados, y si quería interceder por alguien que ya había muerto y restarle tiempo de castigo, pues tenía que dar dinero. Esta era la enseñanza de su tiempo. Pero él estudia la Biblia, la Escritura, y se da cuenta que es un error. Pero cuando él está en el juicio y se le está obligando a retractarse de lo que él ha enseñado y escrito basado en las Escrituras, él dijo lo siguiente: mi conciencia es cautiva a la palabra de Dios, por lo tanto, no puedo retractarme. Hermanos, nuestras conciencias deben estar cautivas a lo que Dios ha dicho en su palabra, porque la Escritura y solamente la Escritura es la autoridad suprema en cuanto a lo que nosotros creemos. Y podríamos hablar de muchos ejemplos bíblicos, por ejemplo, José. Pero vamos a ver ahora el segundo principio en Isaías, capítulo 8, versículo 20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Ley y testimonio son otros nombres con que se describe a la palabra de Dios, a la Biblia. Entonces el profeta Isaías, aquí en Isaías capítulo 8, lo que está diciendo es, en el contexto, hermanos, que hay personas, hay algunos profetas ahí que están hablando otras cosas. Pero entonces de este texto nosotros podemos desprender el segundo principio. Solamente la Escritura, solamente en la Escritura están las respuestas a nuestras interrogantes de la vida. No preguntaremos a los encantadores y adivinos. Mira lo que dice el versículo 19, Isaías 8:19, se lo leo. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos y a los vivos? Hermanos, nosotros como creyentes
que hemos recibido el regalo del Señor, la vida eterna, el Espíritu Santo, pues tenemos la Escritura y ella es suficiente para las respuestas a nuestras interrogantes de la vida. ¿Por qué buscar en la adivinación? ¿Por qué buscar respuestas en la brujería? Eso es lo que está reprendiendo el profeta Isaías aquí en el contexto del versículo. Pero, ¿cómo puede un creyente confiar más en el horóscopo que en lo que la Biblia enseña? Bueno, parecería increíble que teniendo las Escrituras, el libro inspirado por Dios, un creyente tenga que acudir a estas cosas para resolver las interrogantes de su vida. Dice Isaías, a la ley y al testimonio. La prueba absoluta que lo que escuchamos es de parte de Dios es que lo dicho esté conforme a las Escrituras. Hermanos, cada predicación que escuchamos, cada artículo que leamos, debe ser probado por las Escrituras. Bueno, el apóstol Pablo, después de que se convierte al cristianismo, también se convierte en un gran predicador. Y él llega a aquel pueblo de Berea. Y ahí él está predicando, pero dice la Biblia que aquellas personas ahí en Berea, después de escuchar al apóstol Pablo, al gran apóstol Pablo, ellos escudriñaban cada día ¿qué? Las Escrituras, con un solo propósito, para ver si lo que habían escuchado, si estas cosas eran así. Isaías 8:16 nos dice, ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Hermanos, la palabra del Señor debe estar atada en nuestro corazón, debe estar sellada en nuestro corazón, debemos memorizar la palabra, debemos llenar nuestra mente de la palabra del Señor de tal forma que ella se convierta en esa espada del Espíritu en nuestras vidas para estar firmes a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a las Escrituras, entonces todavía están en oscuridad. Quiero invitarle a leer otro texto. Juan 6:68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El Señor Jesucristo estaba predicando a las multitudes. Mucha gente le seguía. Inclusive muchos quisieron ser sus discípulos. Pero cuando el Señor estaba predicando y cuando Él estaba hablando las Escrituras y cuando Él estaba hablando del costo del discipulado, entonces muchos comenzaban a irse. Muchos comenzaban a irse porque la palabra le golpeaba, les ofendía, quizás parecía muy radical. Pero está ahí aquel pequeño grupo de los 12 y Cristo les hace un reto. Bueno, ¿acaso ustedes quieren irse también? Bueno, si quieren irse, entonces háganlo. El Señor nunca fuerza a nadie. Pero Pedro en este texto hace una declaración y es, tú tienes palabras de vida eterna. De aquí entonces desprendemos el tercer principio. Solamente la Escritura es esperanza verdadera al ser humano. No hay otro lugar donde nosotros podamos encontrar esperanza. El mundo va en declive. No hay esperanza en este mundo. Nuestro último día podría ser hoy. Pero aunque a veces la Escritura y la palabra parezca dura y ofensiva, como lo dice Juan 6:60, pero las Escrituras, como dice Pedro, solo allí encontramos palabras de vida eterna. Nosotros nunca hallaremos errores en la palabra de Dios, pero ella siempre encontrará errores en nosotros. Por eso es que la palabra del Señor a veces
Va a ser como esa espada penetrando a lo profundo y golpeando nuestras vidas, pero con un propósito. Y ese propósito es que nosotros seamos moldeados cada día más a la imagen de Cristo. Nunca vamos a encontrar errores en la Biblia. Ella es inerrante, pero ella siempre va a encontrar errores en nuestras vidas. Predicando el evangelio y utilizando la ley para convencimiento de pecado, recuerdo a un señor, ya está en la presencia de Cristo. Y este señor, cuando fue confrontado con las escrituras, con los mandamientos, ¿alguna vez ha dicho mentiras? ¿Alguna vez ha robado? ¿Alguna vez ha visto con codicia a una mujer? Y este señor, que ya estaba muy avanzado en edad, comenzó a rodar lágrimas. Y estaba convencido de que él era un pecador. Pero luego de estar bajo esta convicción de pecado, entonces, al escuchar la gracia, las buenas noticias, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, que Cristo no vino para salvar a justos porque no hay. Entonces él encontró en este mensaje el consuelo y el perdón. Porque evangelio es buenas nuevas. Y porque la Biblia está llena de evangelio desde Génesis a Apocalipsis. Porque hay un solo tema que corre en la Biblia desde Génesis a Apocalipsis y es Jesucristo. Cristo y ese plan maravilloso de salvación que ofrece esperanza verdadera a todo ser humano. Quizás usted está pasando por momentos de depresión. Quizás pareciera que la vida no tiene sentido. Quizás siente que su existencia no tiene ningún valor o no sabe para qué está aquí. Pero también está el otro punto de personas que dicen, bueno, la vida es para vivirla y comienzan a desenfrenarse en el pecado y a disfrutar, entre comillas, de los deleites y placeres de esta vida. Pero allá en el fondo esclavizados a una vida sin propósito. Tenemos buenas noticias. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En este libro, en las Escrituras, hermanos, encontramos entonces palabras de vida eterna. La Escritura es la única fuente de instrucciones para recibir la vida eterna. Bueno, le dice Pablo a Timoteo, desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Nosotros nunca pudiéramos saber cómo un pecador se salva si no fuera porque Dios lo ha revelado en las Escrituras. Ahí tenemos las instrucciones. Ahí tenemos la forma como un pecador puede salvarse. Y queremos aprovechar este momento, amigo oyente, para advertirle que la vida es breve y que usted es un pecador destituido de la gloria de Dios. Yo soy un pecador que merezco ahora mismo ya estar en el infierno. Y no hay ningún ser humano bajo el cielo que pueda declararse inocente de pecado. Y la paga del pecado es muerte. Pero la buena noticia que nos trae este libro, las Escrituras, es que hay salvación en Cristo. Que usted puede ser salvo porque alguien que vino a este mundo y que nunca cometió un pecado, murió en la cruz como el peor criminal. Pero no porque él había pecado, sino porque usted y yo habíamos ofendido a ese Dios soberano que está por sobre todas las cosas, a nuestro Creador. El barro se había levantado en rebeldía contra el Creador. Gusanos, como dice el salmista, y no hombres. Hemos levantado nuestro puño contra Dios, queriendo vivir la vida conforme a nuestros gustos y a nuestros deleites, sin darnos cuenta que esta es esclavitud. Pero la Escritura nos trae esperanza, y es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales
yo soy el primero. Pero también Cristo puede salvarle a usted hoy. Y se lo decimos con total seguridad por una sola razón. Porque eso está en las Escrituras. Porque este libro, el único libro inspirado por Dios, nos dice que hay un lugar más allá de la muerte, donde todos aquellos que murieron sin Cristo estarán por una eternidad sufriendo en el infierno. Pero también la Biblia nos asegura que Jesucristo es el camino al Padre y que todos aquellos que le recibamos como nuestro Señor y Salvador, tenemos una morada allá en el cielo. Solamente la Escritura y ningún otro libro y ninguna otra canción puede darnos la esperanza que tanto necesitamos. Puede darnos vida en medio de esta mortandad. Solamente la Escritura puede dar vida en el valle de huesos secos. Quiero invitarle a leer un último texto. Antes de esto, quiero leer este pensamiento. La vida eterna no comienza cuando morimos y nos vamos al cielo. La vida eterna comienza desde que conocemos a Dios. Juan lo dice. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y conocer a Dios solo es posible mediante las Escrituras. Amable oyente, las Escrituras es la revelación de Dios al ser humano. Y todo aquel que conoce a Dios, entonces comienza a disfrutar de la verdadera vida, la vida eterna. Ella comienza cuando conocemos a Dios. 2 Timoteo 3:17, en contexto a 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Pero aquí llega el versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces de aquí desprendemos el cuarto principio. Solamente la Escritura nos perfecciona y nos prepara para toda buena obra. Esta es una buena noticia, porque luego de que hemos sido salvados por gracia, dice Efesios 2:9 que hemos sido salvados para andar en buenas obras. No somos salvos por obras, pero sí somos salvos para vivir una vida diferente en buenas obras. Y solamente la Escritura, según 2 Timoteo 3:17, nos perfecciona, es decir, nos hace crecer en madurez, nos hace crecer espiritualmente, de tal forma que estemos preparados para servir al Señor. ¿Acaso no es nuestro anhelo como creyentes servir al Señor? ¿Acaso la Escritura una y otra vez no nos invita a ser obedientes al Señor? Pero nunca vamos a poder lograr este objetivo si nosotros, amables hermanos, no nos empapamos de la Escritura. Solamente ella nos prepara. Dice 2 Timoteo 3:16 que ella nos enseña. Esta palabra enseñar significa ella nos adoctrina, ella nos instruye. Bueno, ella nos enseña cosas con respecto al origen, por ejemplo, de la vida, al origen de lo que existe. Pero ella también nos enseña que hay más allá. Mire, nadie supiera que hay más allá de la muerte si no fuera por las Escrituras. Ellas tienen enseñanzas de toda área en la vida. Bueno, ya vimos al principio que la Biblia contiene ciencia. La Biblia no es un libro de ciencia, pero contiene ciencia exacta. La Biblia ya había dicho antes de que se descubriera que la tierra tiene forma circular. El profeta Isaías ya lo había dicho. La Biblia es un manual de enseñanza para nuestra vida. Pero ella nos redarguye. ¿Qué es redarguir? Bueno, la palabra redarguir en este texto es la idea de reprender, de dejarnos convictos mediante la evidencia. Es decir, la Biblia tiene ese poder sobrenatural de Dios para
hacernos entender la verdad de nuestra culpabilidad y reprendernos. No podemos abrir nuestra boca ante la palabra del Señor e intentar refutarla, porque ella tiene un poder y es el poder de Dios. Pero la Biblia no solo nos reprende después de enseñarnos y reprendernos, ella nos corrige. Esta palabra corregir es enderezar de nuevo. Si estamos torcidos, pero nos sometemos a la palabra del Señor, ella nos vuelve al camino. Ella nos corrige, nos da una nueva oportunidad. Pero también el texto dice que ella nos instruye en la justicia. Es decir, ella nos educa, nos entrena para vivir en esta justicia divina. No conoceríamos la justicia de Dios si no fuera por las Sagradas Escrituras. Pero hermanos, debemos de saber que no solamente hay que oír la palabra. Santiago dice, debemos ser hacedores de la palabra. Es excelente escuchar la Biblia, pero si no obedecemos, eso sería un autoengaño. Eso es lo que dice la Biblia ahí en Santiago. Hermanos, solamente la Escritura es la autoridad suprema en cuanto a lo que creemos y lo que practicamos. Solamente en la Escritura están las respuestas a nuestras interrogantes de la vida. Solamente la Escritura es esperanza verdadera al ser humano. Solamente la Escritura nos perfecciona y nos prepara para toda buena obra. Por lo tanto, este principio de solamente la Escritura debe quedar sellado en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ella es la palabra de Dios, infalible, inspirada, inerrante, es suficiente. Ella ya está completa, no hay que añadirle ni quitarle. Y ella tiene toda la autoridad sobre nuestras vidas. Ella tiene el derecho de decirnos qué podemos hacer y qué no, qué nos conviene y qué no. Pero recuerde que lo que usted será en el futuro lo está cultivando hoy. Y nada mejor que formar nuestras convicciones en las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor. Que Él nos bendiga con su palabra.